Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Vamos a hacer ejercicios. Ya habíamos visto en la clase tanto la ley de voltajes de Kirchhoff como la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Eh, Simplemente indicarles que la ley de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, recordarles, ¿no es cierto?, es que la sumatoria de corrientes que ingresan a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen al nodo. O también, como mencionaba en la presentación, ¿no es cierto?, la sumatoria de las corrientes en el nodo debe darme igual a 0. Creo que es más sencillo verlo de esta forma. Lo que ingresa es igual a lo que sale. La ley de voltajes de Kirchhoff, en cambio, dice que la sumatoria de caídas de tensión debe ser igual a 0 en un lazo cerrado, ¿no? Justamente. También puede entenderse esta ley de esta forma, que el voltaje total de la fuente sería igual a la sumatoria de las caídas de tensión de las cargas que tengamos en este caso en algún circuito, ¿no? Por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cómo se aplicaría? Pues recordando, si yo tengo un nodo, si por ejemplo yo tengo, digámosle aquí 2 amperios, y 1, pongámosle aquí 8 amperios, y pongámosle así, esta serie 2, ¿no? Ya, aquí y 2, y pongámosle aquí y 3, que es desconocido, ¿no? ¿Cómo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff aquí? Pues aplicando esto, la sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen, ¿no? Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué ingresa? Pues la flechita nos dice que está ingresando I1. Chévere, ingresa I1, ¿ya? Pero sale y no ingresa nada más, ¿no? Bueno, aquí me inventé un ejercicio medio raro, pero vamos a ver que igual se va a cumplir, ¿no? Entiéndase que, por ejemplo, si nos sale negativo algo, lo que se entiende es que el sentido de la corriente tomada estuvo cambiado, ¿no? Entonces aquí ya tengo I1, es lo único que ingresa, ¿no? Y lo que sale es 8 y también sale 3, entonces sería igual a ¿cuánto? A I2, que está saliendo, más I3. Entonces de ahí tengo el valor de I1, lo tengo, el valor de I2 lo tengo. ¿Cuál es el único valor faltante? Es I3. Despejo I3, I3 sería I1, ¿sí? Ese más I2 pasa con menos I2, entonces I3 voy a tener que es I1, I1 son 2 amperios, menos I2, I2 son 8 amperios. Entonces nos va a dar un valor, ¿no es cierto?, de I3, 2 menos 8, menos 6 amperios, ¿no es cierto? Menos 6 amperios, que es el valor que me está faltando aquí. Pero realmente, como podemos notarlo o analizarlo, lo que nos quiere decir ese menos es lo siguiente, ¿no? Lo que nos quiere decir es que I1 es 2 amperios, I2 igual está de esta forma, son 8 amperios, y para cumplirse la condición, ¿no es cierto?, nos dice que es menos 6 amperios y 3. Eso quiere decir, si es menos, no tiene que estar saliendo, debería estar ingresando. Realmente la forma correcta de ese ejercicio hubiera sido ponerlo de esta forma. Entonces 3 son ¿cuánto? 6 amperios, pero ¿de qué forma? De que ingresa. Ahí se cumple, ¿no es cierto? Que a la salida yo tengo 8 amperios, pero al ingreso tendría 2 más 6. 6 y 2 son 8 y ahí se cumple. Listo, ¿no? Eso recordando la ley de corrientes de Kirchhoff. Y vamos también a trabajar con la ley de voltajes. A ver, recordemos la ley de voltajes. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que lo siguiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un resistor, otro resistor, otro resistor, digamos que aquí tengo una fuente total
9 voltios. Aquí pongámosle una R1, esto va a ser una R2, esto una R3, y yo le doy la indicación de que R1 es igual a R2 y es igual a R3, y se me ocurre que es igual a 1000 ohmios o 1 kilo ohmio, que es lo mismo, ¿no? Listo. Entonces yo lo que voy a obtener, y mi pregunta sería: ¿cuánto es el voltaje 1 o de R1? ¿Cuánto es el voltaje 2 o de R2? ¿Cuánto es el voltaje 3 o R3? ¿Sí? Recordando, esto se llama el análisis de lazos o mallas, ¿no? Definimos de esta forma el sentido, ¿no? La corriente, por donde sale, vemos la flechita, ¿no? La flechita viene en este sentido. Por donde ingresa en una resistencia es positivo, por donde sale negativo. Sigue la flechita, por acá es más, por acá es menos, por acá ingresa la resistencia más, por acá es menos, pero ingresa por el menos de la fuente. Lo de la fuente no puedo cambiar, ¿no? Es ya una polaridad que tiene, ¿no? Entonces no es, en ese caso no aplica que por donde ingresa es positivo. Para la resistencia sí, pero para las fuentes es justamente por su terminal o su pin de polaridad. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? En este caso el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. De forma sencilla, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, pues yo no me atrevo, sino que lo afirmo, que simplemente el voltaje tanto en R1 es igual al voltaje en R2 y es igual al voltaje en R3. ¿Por qué? ¿Y de cuánto? Sería de 3 voltios. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuente de 9, y si cada resistencia es la misma, el mismo valor, ¿qué quiere decir? Que el voltaje que va a caer aquí en cada una de ellas va a ser el mismo. Y para cumplirse la ley de voltajes de Kirchhoff, si la ley de voltajes de Kirchhoff dice, aplicándola, ¿no?, que la sumatoria de voltajes debe darme igual a 0, verifiquemos. Entonces hago el análisis. Entonces ingreso por donde menos, me queda menos el voltaje total, continúo más el voltaje en R1, más, continúo, ¿no?, más el voltaje en R2, continúo más el voltaje en R3, eso debe darme igual a 0. Aquí apliqué la ley de voltajes de Kirchhoff. Listo. Aplicado aquello, ¿cómo yo puedo indicar que 0 es igual a 0? Lo que cumpliría la ley de voltajes de Kirchhoff, reemplazando valores. Entonces, ¿cuánto es el voltaje total? Menos 9 voltios. Es más, ¿no es cierto? Pero como yo voy en este sentido, ingresa por el menos, sale el menos. Ya vamos a ver por qué debe ser menos, pero solo para el análisis, ¿no? La fuente es positiva arriba, porque ingresa por acá la corriente, ¿no? Más el voltaje R1. Ya definimos que es 3 voltios. ¿Por qué? Porque lógicamente, si tienes el mismo valor de resistencia, es como que, digamos, yo aquí tengo un balde que me permite almacenar 9 litros. De esos 9 litros, yo tengo conectado con tubería, digamos, otros 3 baldecitos más pequeños, ¿sí? Pero son del mismo tamaño todos. Entonces, si yo reparto esos 9 litros, ¿sí?, le voy a repartir en partes iguales a los 3, se van a repartir en 3, ¿no es cierto? Sería 3 más 6, perdón, 3 más 3, 6, y 6 más 3, 9. Así sería la forma de repartir exactamente. Eso es lo que va a pasar, ¿no?, haciendo una analogía. Entonces aquí sería 3 voltios más 3 voltios más 3 voltios, y eso debe dar igual a 0. Entonces aquí menos 9 voltios, lo de la fuente, y las caídas de tensión 3 más 3, 6, más otros 3, más 9 voltios, y eso es igual a 0. Entonces menos 9 más 9, 0. Y se cumple, ¿no es cierto?, lo que queríamos demostrar. Listo. Ahí hemos aplicado la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Pero lo he hecho sin cálculo, ¿no?, simplemente por lógica, indicando que en este caso todas las resistencias son del mismo valor, ¿ya? Ahora, si alguien me especifica, profe, ¿y podemos hacerlo por cálculo? Por supuesto, sí, pero aquí quería ejemplificar, en este caso, el cómo yo compruebo con la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y también aquí he comprobado 0 es igual a 0, ¿no? Pero también podría verlo de esta manera.
¿sí? Podría ver desde aquí mismo de lo que quedamos menos el voltaje, más el voltaje R1, más el voltaje R2, más el voltaje R3, esto es igual a 0, repitiendo, ¿no? Lo mismo, pero este menos V total le paso al otro lado. Entonces al otro lado me queda con positivo. ¿Sería la suma de qué? Del voltaje en R1 más del voltaje en R2 más el voltaje en R3. Entonces, como vemos, tengo 9 voltios totales de mi fuente. Entonces la caída máxima, ¿no es cierto?, que puedo yo tener acá son 9 voltios repartidos de la misma forma porque tienen la misma resistencia. Ahora, si la resistencia fuera distinta, va a cambiar en función de la resistencia, ¿no es cierto? Y también teniendo en cuenta que la corriente en este caso es un circuito serie. Cuando hay un divisor de voltaje, cuando es un circuito serie, porque porque la corriente en serie es la misma, pero el voltaje es lo que se divide. En cambio, cuando yo tendría un divisor de corriente, por ejemplo en un paralelo, entonces la corriente ingresa para aquí, en el nodo C, digamos, y se divide para acá y para acá, en el paralelo, ¿sí? Entonces, aquí quedaría 3 voltios más 3 voltios más otros 3 voltios y se cumpliría, ¿no es cierto?, que los 9 voltios de la fuente son los mismos 9 voltios consumidos por las cargas. Igual, ¿no? Lo que queríamos demostrar, nada más. Ahora, si quisiéramos hacer el análisis para saber, si por ejemplo me piden cuánto es la corriente aquí, yo aplicaría, en este caso de igual forma, la ley de corrientes de Kirchhoff. A ver si puedo mover esto más acá. Mejor no. Ya, entonces apliquemos, ¿no? Hagámosle por acá. Si quisiera saber la corriente, entonces aplico la sumatoria de voltajes, debe ser igual a 0. Vuelvo a repetir, ¿no? Menos el voltaje total más, ¿por qué? Porque por aquí ingresa más el voltaje en R1 más el voltaje en R2, ¿sí?, y más el voltaje en R3. Esto es igual a 0. En la clase anterior me parece que hicimos el cálculo para determinar el valor de la resistencia para no quemar un LED, ¿no es cierto? Ahí ocupamos de esta aplicación, realmente fue una aplicación práctica de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? En este caso no necesito yo saber la resistencia, lo que yo necesito saber aquí es la corriente. Pero si se dan cuenta, es la ley de voltajes de Kirchhoff. Si es la ley de voltajes de Kirchhoff, quiere decir que voy a trabajar con voltajes. Pero lo que me está pidiendo el ejercicio aquí es determinar la corriente. Entonces, para determinar la corriente uso la ley de Ohm. Con eso yo la voy a convertir, ¿no? La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a I por R, la intensidad por la resistencia. Ya, entonces aquí no va a cambiar nada porque es el voltaje total, pues menos el voltaje total más, ahí sí cambia por ley de Ohm. ¿Qué corriente está circulando por este circuito serie? La misma para todo. Entonces, I por cuál, por el valor de R1, es lo que equivale VR1. Sería I por R, pero ¿cuál? Por R1. Más el voltaje 2, lo mismo, ¿no? ¿Por qué la misma corriente? Porque es un circuito serie. I por R2 más I por R3. Listo. Y todo esto es igual a 0. Como pueden ver, ahí es común la corriente. Voy a sacarlo como un factor común, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner I y la corriente va a ser igual multiplicada R1 más R2 más R3, ¿sí? Y pongámoslo aquí igual. Este menos V total pasémoslo acá como V total positivo. Y listo. ¿Qué es lo único que hice? Todo eso. Y la corriente es término común para todas estas tres expresiones. Entonces lo que yo hago es le saco el mínimo. Entonces ustedes pueden verificar si vuelven a romper el paréntesis, ¿no? Llegan a lo mismo y listo. Y de aquí ya puedo despejar la intensidad. La intensidad sería igual al voltaje total dividido ¿para qué? Para esto. Lo que está multiplicando pasa a dividir, que sería R1 más R2 más R3. ¿Cuál es mi voltaje total? Son 9 voltios. ¿Cuál es la R1, la R2 y la R3? Eso es 1 kiloohmio más 1 kiloohmio o más 1000 ohmios más 1000 ohmios más 1000 ohmios, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener ¿cuánto? 9 voltios dividido para 3 kiloohmios.
9 voltios dividido para 3 kilo es por 10 a la 3. Les pongo de esta forma para que no se olviden evaluar, porque a veces se olvidan y ponen solo 9 para 3 y ese valor no es el correcto, ¿no? Entonces voy a tener 9 dividido para 3 kiloohmios, que sería 3000 ohmios, o 3 exponente a la 3. Me da un valor de ¿cuánto? De 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3, ¿qué? Amperios, porque es corriente. Pero recordando, el 10 a la menos 3 lo puedo cambiar por el submúltiplo que tiene su equivalencia, ¿no es cierto? Que sería 3. El por 10 a la menos 3 es miliamperios. Es por ende que yo les hago lo de kilo, ¿sí? Expresarlo de esta forma, y si no quieren con kilo pongan 3000 ohmios, que me va a dar exactamente lo mismo. Listo, ahí he aplicado la ley de voltajes de Kirchhoff para hallar la corriente. En las clases anteriores, ¿cómo lo hubiera resuelto? Pues era sencillo también, ¿no es cierto? Que si ustedes se fijan, llego a lo mismo. Aplicar ley de Ohm, pero reducir la R1, la R2 y la R3 a una R total, pero la R total de esas es la suma. Llego a lo mismo con la ley de voltajes de Kirchhoff. Listo, ahí hemos regresado como tal a hacer un análisis de ejercicios tanto de la ley de voltajes como la ley de Kirchhoff. Esté un poquito más, espero que con eso esté un poquito mayor entendido para seguir haciendo ejercicios. Listo, vamos a continuar. Tengo todavía unos minutos de carga. Sí, vamos a tratar de resolver el ejercicio que tenemos aquí. Este es de ley de corrientes de Kirchhoff, y luego voy a hacer un circuito mixto porque ustedes tienen una tarea que resolver. Vamos a ponerle aquí. Vamos a resolver este circuito, pero le vamos a cambiar. Bueno, yo lo tomé ese ejercicio de algún video, pero para no confundirles como hemos estado trabajando, vamos a cambiar el sentido de la fuente. Vamos a ponerle aquí el positivo. A ver. Vamos a cambiar el sentido de la fuente. Ya, entonces este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Listo, este es un circuito típico de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo puedo observar son las corrientes. Me están dando datos no de resistores, sí, pero sí me dan datos de corrientes. Entonces yo podría ya trabajar con eso. De aquí vamos a trabajar con esta que se va a llamar I1 y tiene un valor de 12 amperios. Este es un ejercicio de ¿qué? Ejercicio de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces aquí, miren, ingresa 12 amperios, ingresa al nodo A, y por aquí se divide de esos 12 amperios 3 amperios, 4 amperios, pero I4 es la incógnita, ¿no? Entonces, como ven, lo que hay que hallar son corrientes. Entonces vamos a ocupar la ley de corrientes de Kirchhoff para determinar aquello. Este ejercicio está bastante sencillo, no hace falta los valores de las resistencias, ¿sí? Vamos a aplicar, hacer ejercicio de ley de corrientes de Kirchhoff. Listo, por aquí sale 12 amperios, primerito. En el nodo A se empieza a dividir, y se empieza a dividir, por aquí va 3 amperios, por aquí va 4 amperios, y por aquí I4 no tengo el valor, pero eso es lo que tengo que determinar. Entonces yo aplicaría la ley de Kirchhoff en el nodo A para determinar, ¿no? Entonces análisis en el nodo A. En el nodo A, perdón, con mayúscula, hago lo siguiente: la sumatoria de corrientes que ingresa es igual a la sumatoria de corrientes que sale. Entonces veo que está ingresando y está dibujado. Ingresa ¿cuánto? I1, y no ingresa nada más, sale todo, ¿no? En el sentido que yo les he dado ahorita. Entonces no sumo nada además del ingreso, ¿no? Ahora vamos con la salida.
Aquí sí sale I2 y le sumo, ¿no? Porque es sumo lo que sale. Sale I3 y también va a salir I4. Como ven, tengo los valores tanto de I2 y I3. La incógnita es I4. Este valor sí tengo. Despejemos I4. Entonces, por ende, I4 va a ser igual a I1, ¿sí? Y esto que está sumando pasa a restar. Menos I2 y menos I3. Entonces I4 va a ser igual a I1, que son los 12 amperios. Y es lógico, ¿no? Porque si de aquí entran 12 amperios por la línea principal, digamos, de mi tubería de agua, y se abren 3 tuberías más, 3 bifurcaciones, ¿ya? Entonces, en función del grosor, se me ocurre, de esas tuberías, que en este caso vendría a ser la resistencia, ¿no es cierto? Se va a ir más o menos corriente en función cómo se vaya distribuyendo, ¿ya? Entonces, en este caso sería los 12 amperios, le voy a quitar ¿cuánto? Menos 4, perdón, y 2, sí, 4 amperios, y le resto I3. I3 dice que son 3 amperios. Entonces, si yo tengo aquí 12 amperios, aquí 4 y 3, entonces tendría 4, 5, 6, 7, ¿sí? Tengo 7 amperios, 12 menos 7 vendría a ser, ¿verdad? Va a quedar lo siguiente: 12 menos 7, perdón, se fue mal, 12 menos 7, va a tener 5 amperios, ¿no es cierto? ¿Sí? De los 12, por un lado se fue 4, por otro lado se fue 3, entonces me va a quedar 5 amperios, ¿ya? Listo. Entonces aquí voy a tener, perdón, voy a apagar el UPS, que se acabó la energía. Ya. A ver, mil disculpas. Tengo un poco lenta el computador. Ya. Entonces ya determiné que aquí, por aquí va a ir 5 amperios. Listo. Ahora sí, como vemos en el nodo B, estas que salieron del nodo A entran, ¿no? Entonces está sencillo para saber I5. I5 vendría a ser la suma de todas las de acá. Entonces hago el análisis en el nodo B. En el nodo B, igual, sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen, ¿sí? Eso es lo único que tengo que tener presente. Entonces, ¿qué ingresa en B? Ingresa I2, ingresa I3 y también ingresa I4. Y eso es igual a, a lo que sale, que es I5, ¿sí? Entonces, es lógico que si entro 12, se bifurcó en 3 partes, ¿sí? En 3, en 4, en 5. Es lógico que acá me voy a dar los 12 amperios que ingresaron de forma original, ¿no? Entonces, resolviendo eso, I5 va a ser igual a I2, que son 3 amperios, más 4 amperios, y más I4 que determinamos, que son 5 amperios, que me va a dar ¿cuánto? Los mismos 12 amperios. Es lógico, ¿no? Y va a tener 12 amperios, ¿ya? Y nuevamente tengo otra bifurcación en un paralelo en el nodo C. Entonces me dice que por un lado de los 12 amperios, por aquí se fue 8 y por acá y 7, sencillamente, ¿no es cierto? ¿Cuánto me falta para llegar a 12? 8, 9, 10, 11, 12. Sería aquí 4 amperios, ¿no? Pero con todo hagámosle el análisis en el nodo C. Sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Entonces, ingresa 12 amperios, que sale es I6 más I7. ¿Ya? I7 sí, sería igual a los 12 amperios menos I6. I6 tengo un valor de 8 amperios. Entonces, por tanto, I7, 12 menos 8, 4 amperios. Listo. Y acá, justamente I8
de forma muy sencilla, ¿no es cierto? Nuevamente los 12 amperios que se dividieron en 8 y 4 vuelven a juntarse aquí, entonces y 8 tranquilamente serían los 12 amperios. Y esa es la corriente principal que está circulando por nuestro circuito, ¿no? Si yo tengo de dato que ingresó 12 amperios, se dividió en 3, en 4, determinamos que aquí se dividió en 5, vuelven a sumarse aquí, se hace 12, esos 12 se dividen, una parte se va a 8 acá, acá se va a otras 4, vuelven a juntarse en este nodo 8 y 4, 12, y nuevamente esta resistencia lo que va a llegar son los 12 amperios con los que salió exactamente de la línea principal. Listo, ese sería un ejercicio de ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro ejercicio un poquito más elaborado, ¿no? Y con eso ya finalizaríamos la clase. Entonces hemos hecho algunas aplicaciones. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Esto es previo porque tienen una tareita con resolución de circuitos mixtos, ¿no? A ver, eso lo vamos a encontrar en la guía y vamos a resolver este ejercicio, ¿no? De asociación mixta. Déjenme sacar un recorte. Vamos a determinar en cada ejercicio lo siguiente. Se lee en pequeñito nada más y vamos a copiar el enunciado. Ese era el enunciado. Vamos a copiar en este caso el diagrama del ejercicio 1. Listo. Pongámoslo así. Ya, ahí dejémoslo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ejercicio 1. Que ya le estamos resolviendo de la misma tarea, ¿no? Entonces analicemos. Nos dice que el ejercicio 1... vamos a determinar la resistencia equivalente a los puntos de la fuente. Entonces aquí está la fuente, ¿no? Este es el positivo. Este es el negativo. Me dice, determina la resistencia equivalente a los dos puntos de la fuente. O sea, tengo que resolver todo lo que está aquí y listo. Ahí resolvería literal A. Me pide la R total de ese circuito mixto. Literal B, las corrientes en cada resistor. Eso quiere decir que debo saber la corriente acá, la corriente aquí, 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 aquí y aquí. También me pide el voltaje en cada uno de los resistores y también me pide, bueno, el voltaje de la fuente está dado, ¿no? La corriente total, la principal, y la potencia de la fuente. Listo, vamos a hallar primero la R total. Como vemos es un circuito mixto, vamos a ir identificando los tipos de asociaciones que tenemos. Dentro de esto lo que yo puedo observar es, aquí hay un paralelo. ¿Por qué está en paralelo? Porque justamente el pin 1 de esta resistencia de 12 ohms está con el pin 1 de la resistencia de 6 y el pin 2, ¿sí?, se junta con el pin 2 de acá. Eso claramente denota que está en paralelo. ¿En qué se diferencia en circuito serie? Un circuito serie es donde finaliza el pin 2, digamos, ¿no es cierto?, de la primera resistencia. Si la otra le sigue, inicia con el pin 1, eso quiere decir que está en serie, uno detrás de otro. En este caso no está uno detrás de otro, están justamente en paralelo. Entonces yo analizo y observo que aquí hay un paralelo. Vamos a ver, pongámosle mejor de esta así. Simplemente vamos a llamar a nuestra R paralelo 1, pongamos. Listo. Y acá también veo el mismo patrón. Entonces yo tengo que aquí hay un R paralelo. Vamos a llamar un R paralelo 2. Y cuando yo resuelva esta serie paralelo me va a quedar tres resistencias en serie. Este R paralelo 1 va a quedar en serie con la R paralelo 2 y con la de 3 ohmios. Listo, así de sencillo vamos a ir reduciendo el circuito. ¿Ya? Vamos a ir reduciéndolo. Entonces el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. La fuente se mantiene de esta forma, 12 voltios, y aquí nos va a quedar
nuestra R paralelo 1, que ya vamos a hacer el cálculo, pero vamos reduciendo ya el circuito. R paralelo 1 va a bajar y nos va a quedar acá en serie con la R paralelo 2, ¿sí? Y de ahí va a finalizar con una resistencia de 3 ohmios, nada más, 3 ohmios, y determinemos los paralelos, ¿ya? En anteriores clases había indicado que para resolver un paralelo de dos resistencias puedo ocupar esta ecuación, que sería la multiplicación, ¿no es cierto?, de los 12 ohmios por los 6 ohmios dividido para los mismos 12 ohmios más los 6 ohmios. Listo. En la calculadora vamos a poner fracción y arriba vamos a tener 12 por 6 y abajo dividido para 12 más 6 ohmios. Eso me va a dar un valor de 4 ohmios. Listo, ya tengo el R paralelo 1 que tiene un valor de 4 ohmios, esta asociación de esas dos resistencias, ¿ya? Vamos a resolver el R paralelo 2. Para el R paralelo 2 ya no puedo ocupar esa ecuación, ¿no es cierto? Porque simplemente me permitía para 2. Aquí tengo 3 y es mejor ocupar la ecuación general, que sería el inverso de la suma de los inversos. Entonces el inverso de la primerita sería 10 más el inverso de la siguiente, que es 18, más el inverso de la siguiente, que son 30 ohmios. Listo. Vamos en la calculadora. Les había explicado que puedo ocupar la teclita X a la menos 1, que sale mejor que trabajar con fracciones, ¿no? Entonces abro un paréntesis y acá abajo tengo un décimo. Un décimo es igual a poner 10 elevado a la menos 1. El inverso de 18 sería lo mismo que 18 a la menos 1, más el inverso de 30 más 30 elevado a la menos 1. Y si nos fijamos, todo esto ya está, pero también hay un inverso general de la ecuación. Entonces a la menos 1 todo eso, y me da un valor de 90/17 SD, para hacerlo decimal, 5.29 ohmios. Entonces aquí voy a tener 5.29 ohmios. Listo, R paralelo 2 me da un valor de 5.29 ohmios. Listo. Y sin olvidarnos la fuente de tensión, más, menos, aquí tengo 12 voltios. Ok, listo. Una vez que tenga todo esto aquí, como vemos, ya tengo una asociación seria, ¿no? Sería la R total, así de sencillo, me quedaría la fuentecita. ¿Sí? Me quedaría esta fuente. Positivo, negativo. Y aquí me va a quedar una sola resistencia, que viene a ser mi R total o mi R equivalente. Igual, más, menos 12 voltios de fuente de mi voltaje total. La R total simplemente sería la suma de ¿qué? De la R paralelo 1 más la R paralelo 2 más la resistencia de 3 ohmios. Eso va a ser igual a lo siguiente. La R total va a ser igual a la R paralelo 1 me dio 4 ohms, más la R paralelo 2 me dio un valor de 5.29 ohms, y a eso le voy a sumar 3 ohmios. Calculadora, el valor que yo tengo, ¿no es cierto?, ahí en answer, que es lo de aquí, con todos los decimales, más el valor de 4, lo de acá, y más los 3 de acá, me va a dar un valor total de 12.29 ohmios. La R total, 12.29 ohmios. Listo. Y tengo resuelto el primer literal, ¿no? Con todo y circuito. Entonces ahí tenemos el literal a la resistencia equivalente de la fuente. Listo. Vamos con el siguiente literal. La corriente en cada
resistencia. Para ello tenemos que analizar, ¿no? Vamos a darle nombrecitos, se me ocurre. Vamos a darle sentidos a las corrientes, pongámosle converte. Verán, aquí hay una fuente, como les había indicado, realmente la corriente circula de menos de la fuente al más de la fuente, pero para fines académicos como tal y como siempre se ha venido trabajando la convención de signos en varios libros desde la antigüedad, ha sido el análisis movernos desde más a menos, simplemente tener esa consideración. Entonces por aquí va a ir una corriente de esta forma. Vamos a llamarle la I total. ¿Por qué? Porque va a ser la general. ¿Sí? Como es un circuito mixto, llega a este punto, este nodo, donde ese nodo se va a empezar a dividir. Entonces una partecita de esa corriente se va por aquí. Otra parte de esa corriente se va por acá. Y otra parte de esta corriente va a llegar hasta acá, ¿no? Listo. Nuevamente, esa corriente se separó en tres lados y vuelve a juntarse, ¿no? Y si ustedes se fijan, si vuelve a juntarse, vuelve a ser la misma corriente total, ¿sí? Y nuevamente se viene a dividir y se divide en esta corriente, y ya por este nodo vuelve a salir la misma I total. Ahora démosles nombrecitos a los valores de las corrientes, ¿sí? Démosle con otro colorcito aquí, naranja pongámosle. Entonces, por ejemplo, I total, llamémosle aquí I1. ¿Sí? Esta vamos a llamar nuestra I1. Esta vamos a llamar nuestra I2. Y esta vamos a llamar nuestra I3. Aquí vamos a llamar nuestra I4. Y esta vamos a llamar nuestra I5, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Listo. Vamos a hacer el análisis en función de la ley de voltajes y la ley de Kirchhoff, ¿no? Que eso nos va a ayudar a resolver. Porque me pide cada voltaje y cada corriente, ¿no? Vamos a determinar cada una de las corrientes, pero es importante, ¿no es cierto?, ir analizando, ¿no?, la mezcla de conceptos que ya tenemos, ¿no? Bueno, si usted se fija en el circuito de acá, ¿qué corriente tendría? Pues la I total, ¿no? Sí, es la I total en R paralelo 2, aunque por dentro se divide, pero al sumar todo eso sigue siendo la I total, y nuevamente en el R paralelo 1 al dividirse también sigue siendo la I total. Entonces con este circuito nosotros podemos hallar los voltajes. Entonces me pide corrientes, ¿verdad? Pero lo más fácil de calcular ahora son las tensiones. Yo podría calcular la tensión en R paralelo 1, en R paralelo 2, simplemente con la ley de Ohm. Entonces vamos a partir en este caso del con C, ¿no?, con los voltajes. Vamos a hallar primero los voltajes de cada uno de esos resistores, ¿ya? Entonces vamos a continuar con el literal C. Listo, entonces si analizamos, vamos a determinar el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, ¿no? Ya tengo el valor de R, ya tengo el valor de la corriente. No tengo el valor de la corriente, ¿no? Entonces por esa parte podría yo empezar. Aquí está. Y la puedo determinar de esta forma. Entonces la I total con ley de Ohm sería igual a ¿qué? Al voltaje total sobre la resistencia total que ya determinamos. Tengo una tensión de 12 voltios y una resistencia total de 12.29 ohmios. Listo. Vamos a dividir 12 dividido para lo que tengo en la respuesta, ¿no es cierto? Los 12.29 me da un valor de ¿cuánto? 0.98 amperios.
0.98 amperios. ¿Ya? Eso es lo que nos da, ¿verdad? 12 dividido para 12.29 amperios. Eso nos da en amperios 0.976, 0.98 amperios aproximando. Listo. Esa I total, miren, ya con eso ya hallamos la corriente que va a circular por la resistencia de 3 ohmios, ¿no? Porque es la I total la que circula, porque esa parte es serie. Entonces ya tengo el valor de la corriente aquí. ¿Ya? Podríamos ya ir definiendo eso. Ya vamos a ver cómo tratar de expresarlo en una tablita. ¿Ya? Pero con ese corriente total, ya yo puedo determinar cada una de las tensiones, R paralelo 1, R paralelo 2 y la tensión acá. Y si se fijan, la tensión en R paralelo 2 sería la misma de la de 30, la de 18 y la de 10. ¿Por qué? Porque tengo una asociación en paralelo. Y asimismo, si ya tengo la caída de tensión en R paralelo 1, sería la misma caída de tensión para la de 12 ohmios y la de 6 ohmios, porque justamente están en paralelo. Por eso es el fin de resolver en este caso primero los voltajes de aquí. Entonces, hallemos. Como les dije, C, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el voltaje en la R de 3 ohmios. Aplico ley de Ohm aquí, porque ya tengo, ¿no es cierto?, todos los datos, es I por R. I, pero ¿qué corriente está circulando por la de 3 ohmios? Pues la total. Sería la I total por el valor de R 3 ohmios, pues son, pongámosle la R de 3 ohmios. Reemplacemos. I total, 0.98 amperios por el valor de la R son 3 ohmios. Listo. Este valor por 3 ohmios. A ver, hagámosle 0.98 por 3 ohmios. Me da un valor de 2.94. 2.94 voltios. ¿Ya? Entonces ya sé que aquí, si yo mido con el voltímetro, voy a tener un valor de ¿cuánto? 2.94 voltios. 2.94 voltios. Perfecto. Vamos a hallar el voltaje en la R paralelo 2 y en la R paralelo 1. Voltaje en la R paralelo 2 sería igual, nuevamente, ¿no? Circula la misma corriente que es la total por la R paralelo 2. La total es 0.98 amperios por el valor de la R paralelo 2, que es 5.29 ohmios. 5.29 ohmios. Entonces sería 0.98 por 5.29. Va a dar un valor de 5.18. 5.18. Copiemos todo para que nos dé exacto. 5.1842 voltios, ¿no? Aunque creo que es innecesario, ¿va? Nos va a fallar por un poquito. 5.18 voltios. ¿Ya? Eso quiere decir que de aquí a acá yo tengo 5.18 voltios. Listo. 294 más 518. Haciendo la resta de eso, restándole de la fuente de los 12, voy a tener lo que hay de tensión en la R paralelo 1. ¿Ya? Entonces vamos al voltaje en la R paralelo 1. Sería igual la misma corriente total por la R paralelo 1. 0.98 amperios. Voy a multiplicar por la R paralelo 1. 4 ohmios. Listo, entonces voy a tener 0.98 más, perdón, por 4 ohmios.
me da 3.92 voltios. 3.92 voltios. Comprobemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de tensión debe darme igual a lo de la fuente, debe darme 12 voltios. Entonces sería, para verificar que estamos bien, ¿no? 294 más 5.18 y más 3.92. Eso me debe dar 12.04. Bueno, me pasé un poquitillo, pero es por los decimales, ¿no? Pero sí se cumple. Yo tengo una fuente de 12 voltios. Listo. Entonces eso quiere decir que acá en tensión voy a tener 3.92 voltios. De aquí a acá hay 3.92 voltios. Y listo, como ya determiné esas cantidades de tensión, ya tengo el voltaje en R paralelo 2. Entonces ya tengo el voltaje aquí, aquí, aquí. Ya está el voltaje acá, ya está el voltaje aquí, ya está el voltaje acá. Ahora tratemos de hacer una tablita para poner, en este caso, la forma de expresar, ¿no es cierto?, las respuestas nada más. Y ya con eso puedo determinar las corrientes. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una pequeña tablita. A ver. A ver, tengo cuántas resistencias. Hagámosle así. A ver, vamos a poner aquí la resistencia. Me pide también, a ver, el otro literal me pedía las potencias, me parece. Ah, pero solo la corriente total y la potencia en la fuente. Ah, ya. Básicamente me pide la voltajes y corrientes, ¿no? Para no hacer tan largo el video. Me pide la resistencia. Entonces me va a pedir el voltaje de la resistencia. Y vamos a sacar la intensidad también de la resistencia. Ya por ahí sí. Si podrían completar, pues podrían sacar la potencia total, ¿no?, que se consume. Listo. Si yo tengo, en este caso empecemos por aquí, la resistencia de 3 ohmios. Entonces hay una resistencia que es de 3 ohmios, ¿no es cierto? Resistencia de 3 ohmios. Ya tengo el voltaje en la resistencia de 3 ohmios, que está aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 2.94 voltios. 2.94 voltios. Listo. ¿Y qué corriente circula por esta resistencia de 3 ohmios? Si nos fijamos, por la de 3 ohmios circula la I total, y la I total es de 0.98 amperios. Listo, ya está el voltaje y está la intensidad para la resistencia de 3 ohmios. Siguientes. Vamos con la R paralelo 2. Como tal, es una R que me sirvió para asociar todo esto, ¿no? Nada más para hallar el voltaje. Pero ya tendría en este caso para hallar la de 10, la de 18 y la de 30. Vamos a poner aquí la de 10 ohmios. ¿Cuál más? Está en ese paralelo 2, la de 18 y la de 30. 10, 18 ohmios y la de 30 ohmios. Listo. Listo, vamos con los voltajes. ¿Qué voltaje yo tengo en la R paralelo 2? La R paralelo 2 contiene a todas estas. Entonces, ¿qué voltajes son? 518, ¿no? Voltaje en la R paralelo 2 de 518 voltios. Entonces, el voltaje para estas es de 5.18 voltios, que es lo mismo. 5.18 voltios para la de aquí, 5.18 voltios para la de acá y 5.18 voltios para la de acá. Las corrientes todavía no las tengo, esas son lo que tengo que hallar, ¿no? Ya, pero hasta ahí dejémosle copiados los datos que tenemos. Vamos con la R paralelo 1, que me da un voltaje de 392 y ya tendría el voltaje de la de 12 y la de 6. Entonces vamos a tener aquí una resistencia tanto de 12 ohmios y de 6 ohmios. ¿Y qué voltajes tengo aquí?
la de 392, que es el voltaje en la R paralelo 1 que asocia a esas dos, ¿no? Que es 3.92 voltios. Entonces aquí voy a tener 3.92 voltios y acá también 3.92 voltios. Y listo, ya tengo todos los voltajes en todas las resistencias. Lo que me falta calcular en este caso vendría a ser las intensidades. Ya, solo me falta calcular la intensidad de aquí, de aquí, de aquí, la de acá y la de acá. Que es facilito porque ya tengo los voltajes. Simplemente necesito ocupar la ley de Ohm. La resistencia, la corriente en la de 10 ohmios se llama I1, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Entonces vamos a hallar I1. I1 sería igual a ¿qué? Al voltaje que tiene esta misma resistencia. ¿Cuánto es? Es 518. Sobre la resistencia. Intensidad, voltaje sobre resistencia, que son los 10 ohmios. Entonces me daría un valor de, bajémosle esta. Listo. Ahí sí me va a quedar más espacio. Entonces aquí I1 ay, perdón, ya desconfiguré nuevamente mi punta. Ay. A ver. Ahí está, perdón. ¿Ya? Intensidad 1 sería el voltaje. ¿Qué voltaje? 518 voltios para la R1, que son 10 ohmios. Listo, eso me daría un valor de 5.18 voltios dividido para 10 ohmios. Me da un valor de 0.518 amperios. 0.518 amperios. Listo, y 2, la misma, ¿no? La misma forma. Esa I2, ¿no es cierto? Está acá, ¿no? La de 18 ohmios. ¿Qué voltaje? Pues el mismo, porque estaba en paralelo, ese es el leer paralelo, sobre el valor de esa resistencia, 18 ohmios. Listo, entonces vamos a 5.18, lo mismo, ¿verdad? Pero dividido ahora para 18 ohmios. Me da un valor de 0.287 amperios. 0.287 amperios. Listo. La misma forma vamos a hallar I3, que es lo mismo, ¿no? 5.18 voltios dividido, en este caso, para los 30 ohmios de esa resistencia. 518 dividido para 30 ohmios. 0.172. 0.172 amperios. Listo, ya tengo I1, I2, I3 ocupando la ley de Ohm porque ya tengo el voltaje de R paralelo 2 que es el mismo para todas tres y dividido para cada uno de los valores de sus resistores. Lo mismo voy a aplicar para hallar I4 e I5 que ya tengo el voltaje de aquí y son los mismos valores en este caso tengo los valores de la resistencia también. Listo, en este caso le llamé I4 e I5, ¿verdad? I4 sería igual al voltaje que sería 3.92 voltios dividido para el valor de la resistencia 12 ohmios y el I5 vendría a ser igual lo mismo, los 3.92 voltios dividido para el valor de 6 ohmios. Listo, entonces aquí voy a determinar con la calculadora 3.92 dividido para 12 me debe dar un valor de 0.33 amperios. 0.33 amperios. Listo. Y la última, 3.92 dividido para 6
ohmios. Me da un valor de 0.653. 0.653 amperios. Listo. Entonces, como podemos observar, también podríamos comprobar que al sumar I1, I2, I3 debe darme la I total, ¿no? Para salir como I total. Entonces observemos, I1, I2, I3 sí me dan la I total. I1 es 0.518 más 0.287 más 0.172, 0.97, que son los 0.98 amperios, comprobado, ¿verdad? Asimismo, la corriente total en el otro R paralelo se divide en I4 y 5. Debe darme la I total. 0.33 más 0.653 amperios. Me da 0.98, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y con eso cumplimos el literal tanto B y el C, ¿no? Aquí ya le aumentaría como tal el literal B que me pedía las corrientes, y el literal C ya está todos los voltajes y listo. Debido al tiempo voy a finalizar ya el video, muchas gracias. Ya les pasaré también todo este documento y lo único que quedaría pendiente como tal es determinar el voltaje, la potencia en la fuente, ¿no? Que terminémoslo rápido, ¿no? El voltaje, perdón, la potencia en la fuente, la potencia total, vendría a ser igual al voltaje total por la intensidad total. ¿Cuánto es el voltaje total? 12 voltios, ¿verdad? Por la intensidad total que nos salió de 0.98 amperios. Podríamos determinar las potencias de cada uno, hacer otro recuadro acá, pero ya no cuento con el tiempo. Entonces sería el voltaje total 12 por 0.98 amperios. Me da un valor de ¿cuánto? De 11.76 vatios. 11.76 vatios es lo que consume todas esas cargas. Entonces esa fuente debería poder suministrar aquello, ¿no? Los valores de la resistencia en este caso son muy bajitos, ¿sí? Hay que tener presente eso. Si yo simulara, se me van a quemar, o si yo armara, se me van a quemar, dependiendo de las potencias de los resistores, ¿no? Eso también hay que tener bastante presente. Ya hemos visto la ley de Watt. Entonces, como para simulación, como para cálculo está bien, pero los valores de resistencia están muy bajitos, ¿no? Porque las resistencias con las que trabajamos en el laboratorio, pues son apenas de cuarto y de medio vatio, ¿no? Entonces aquí estamos observando que es un circuito que consume 12 vatios, que es bastante potencia en relación a las pequeñas resistencias que nosotros tenemos. Listo, hasta ahí quedamos con la clase. Muchas gracias.